¿Alguna vez has sentido que tienes un mensaje importante que decir, pero sientes que nadie te va a escuchar? ¿Alguna vez has sentido el peso de una responsabilidad que parece superar tus fuerzas? Imagina por un momento que Dios se acerca a ti y te entrega un pergamino lleno de advertencias, lamentos y juicios, y te pide algo inusual, no solo que lo leas, sino que te lo comas. Esta es la impactante experiencia que vivió el profeta Ezequiel, y lo que sucedió después contiene una de las lecciones más profundas y desafiantes de toda la Biblia sobre nuestra responsabilidad ante los demás y ante Dios. Hoy nos sumergiremos en el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Este pasaje no es solo una historia antigua sobre un profeta en el exilio, es un espejo que refleja nuestra propia misión en el mundo actual. Aquí encontramos el llamado de Dios a ser centinelas, una palabra que suena a vigilancia, a cuidado y, sobre todo, a una lealtad inquebrantable. Acompáñame en este viaje de reflexión para entender qué significa realmente llevar la palabra de Dios en nuestro interior y qué espera Él de nosotros cuando vemos que el mundo a nuestro alrededor parece perder el rumbo. La historia comienza con una orden directa de Dios a Ezequiel: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Según leemos en Ezequiel 3, el profeta obedece. Abre su boca y Dios le hace comer aquel rollo. Lo asombroso es que, aunque el contenido del mensaje era de juicio y dolor, Ezequiel relata que en su boca fue dulce como la miel. Esta es la primera gran enseñanza para nosotros. Antes de que podamos hablar de Dios a otros, debemos alimentarnos de su palabra. No basta con conocer la Biblia de manera intelectual, debemos digerirla, permitir que entre en nuestro sistema, que se convierta en parte de nuestra propia vida. Cuando la palabra de Dios se vuelve parte de nosotros, incluso en los momentos difíciles, encontramos en ella una dulzura sobrenatural porque es la voz de nuestro Creador. Pero la misión no sería fácil. Dios le advierte a Ezequiel que no lo está enviando a un pueblo de lengua extraña o de lenguaje difícil, a quienes quizás les costaría entender. Lo envía a su propio pueblo, a la casa de Israel. Y aquí viene una verdad dolorosa que Dios le revela: pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Es una advertencia impactante. Dios le está diciendo que el rechazo que va a experimentar no es personal hacia él, sino un rechazo hacia Dios mismo. ¿Cuántas veces te has sentido desanimado porque intentas compartir un consejo basado en la fe o simplemente actuar con integridad, y recibes burlas o indiferencia? Ezequiel 3 nos enseña que el éxito de nuestra misión no se mide por cuántas personas nos escuchan, sino por nuestra fidelidad al mensaje que Dios nos entregó. Dios, conociendo la dureza de los corazones a los que Ezequiel se enfrentaría, le hace una promesa poderosa: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Dios le dio a Ezequiel la firmeza necesaria para no quebrarse ante la oposición. Si Dios te ha llamado a sostener una verdad, Él también te dará la fortaleza para no retroceder, haciendo tu fe más dura que el diamante frente a la adversidad. Después de este encuentro glorioso, donde Ezequiel escucha el estruendo de un gran estrépito y el sonido de las alas de los seres vivientes, el Espíritu lo levanta y lo lleva. El profeta llega a los cautivos en Tel Aviv, junto al río Quebar, y allí se queda sentado entre ellos durante 7 días, atónito. Ese silencio de 7 días es profundamente humano. Ezequiel está procesando la magnitud de su tarea. A veces, la presencia de Dios y la responsabilidad que pone sobre nosotros nos deja sin palabras. Es un recordatorio de que, antes de actuar, a veces necesitamos simplemente estar presentes, sintiendo el peso de la realidad de quienes nos rodean. Al final de esos 7 días, vino a él la palabra de Jehová con una de las analogías más poderosas de la Escritura: el centinela. Ezequiel 3, versículo 17, dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Un atalaya o centinela era alguien que se colocaba en lo alto de las murallas de una ciudad. Su único trabajo era vigilar el horizonte. Si veía venir una espada o un peligro, debía tocar la trompeta. Si el centinela avisaba y la gente no hacía caso, la culpa era de ellos. Pero si el centinela veía el peligro y se quedaba callado, la sangre de las víctimas caería sobre su cabeza. Esta parte del capítulo es la que debe hacernos reflexionar profundamente hoy. Dios le dice a Ezequiel que, si él no advierte al impío de su mal camino para que viva, el impío morirá por su pecado, pero Dios demandará su sangre de manos de Ezequiel. Por otro lado, si Ezequiel advierte al impío y éste no se arrepiente, el impío morirá, pero Ezequiel habrá librado su alma. Lo mismo sucede con el justo que se aparta de su justicia. Nuestra responsabilidad no es salvar a las personas,
solo Dios puede salvar. Nuestra responsabilidad es ser mensajeros fieles. ¿Qué significa ser un centinela en nuestra vida cotidiana? No significa andar señalando y juzgando a todo el mundo con superioridad moral. Significa amar tanto a las personas que no podemos quedarnos callados cuando vemos que alguien se dirige hacia su propia destrucción. Significa tener el valor de decir la verdad con amor, incluso cuando es incómodo. Puede ser un amigo que está tomando decisiones que destruirán su familia, un compañero de trabajo que está siendo deshonesto, o simplemente un mundo que se ha olvidado de la fuente de la vida. Ser centinela es un acto de misericordia. Advertir sobre el peligro no es un acto de odio, es un acto de rescate. Imagina que estás en una estación de tren y ves a alguien caminando distraído hacia las vías mientras un tren se acerca a toda velocidad. ¿Qué harías? ¿Te quedarías callado por miedo a parecer intolerante o a molestarlo? Claro que no. Gritarías con todas tus fuerzas para que se detenga. Ese es el corazón del mensaje de Ezequiel 3. Dios nos llama a ser esa voz de alerta en un mundo que a menudo camina distraído hacia el vacío. El capítulo termina con una escena muy peculiar. Dios lleva a Ezequiel al campo y le dice que se encierre en su casa. Le dice que le pondrán cuerdas y que su lengua se pegará a su paladar para que quede mudo y no sea un hombre que lo reprenda, porque son una casa rebelde. Pero añade algo fundamental: más cuando yo te hablare, abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Esto nos enseña que el centinela no habla por su propia cuenta ni cuando se le antoja. El verdadero mensajero de Dios sabe cuándo callar y cuándo hablar. Hay un tiempo para el silencio, para la oración y para esperar en la presencia de Dios. Pero cuando Dios abre nuestra boca, no debemos tener miedo. Nuestras palabras no deben ser las nuestras, sino un reflejo de, así ha dicho Jehová. Reflexionemos por un momento, ¿estamos siendo centinelas fieles en nuestro círculo de influencia? A veces nos callamos por temor al rechazo, por comodidad o por una falsa humildad. Pero Ezequiel 3 nos recuerda que nuestra obediencia tiene consecuencias eternas. No se trata de obligar a nadie a creer, se trata de no ser cómplices con nuestro silencio. Dios nos pide que compartamos su luz, que hablemos de su esperanza y que advirtamos sobre las consecuencias de vivir alejados de su amor. Dios es un Dios de oportunidades. El hecho de que Él establezca centinelas es la prueba más grande de su amor. Él no quiere que nadie perezca, por eso envía advertencias. Él quiere que el impío se aparte de su mal camino y que el justo persevere en su justicia. Su deseo es siempre la vida, la restauración y la paz. Al cerrar este guión basado en la experiencia de Ezequiel, quiero invitarte a que no veas este mensaje como una carga pesada, sino como un propósito glorioso. Eres llamado a ser la voz que anuncia que hay un camino mejor, que hay perdón, que hay una verdad que libera. No te preocupes si sientes que tu frente no es tan fuerte como la de los demás, Dios la fortalecerá. No te preocupes si sientes que tus palabras son pocas, Dios abrirá tu boca en el momento justo. Recuerda que, al igual que el profeta, primero debemos comer el rollo. Llénate la palabra de Dios cada día. Deja que su dulzura te consuele y que su verdad te transforme. Solo así podrás salir y ser un centinela que no solo señala el peligro, sino que también señala hacia la salvación que encontramos en Dios. Que tu vida sea ese eco de su voz, una señal de esperanza para todos los que te rodean. Si amas a Dios, suscríbete ahora y deja tu like.